Buenas noches, sean todos muy bienvenidos a esta sesión. Buenas tardes o buenos días, dependiendo desde la hora en que están viendo este video. Y reciban todos una muy cordial bienvenida. El tema de hoy va a ser muy corto. El login vamos a tratar desde JavaScript. Por supuesto, no un login, no sé, con JSON Web Token muy seguro, sino va a ser un login pues bastante sencillo, más resaltando cómo aún en una API que se conecta, ya al caso de una base de datos, se pueden traer esas credenciales mediante las cuales se restringe o se concede los permisos necesarios para desde una área pública posteriormente acceder a una área privada. Cuando hablo de JSON Web Token, recordemos que es un estándar, ¿no? Para transmitir información de manera segura. Son archivos en JSON, pero que tienen parámetros, que tienen valores y bueno, obviamente son más seguros, son mecanismos más completos, encriptados, en fin. Esto es simplemente un acceso a través de un formulario de inicio de sesión, muy sencillo, pero pues relevante para la temática que hemos estado adelantando desde hace algunos días. No se acostumbra para nada a copiar y pegar código, pero solamente en esta ocasión, por ser el video pues cortico, lo vamos a hacer. Entonces, mis queridos amigos, lo primero que vamos a hacer es que nos encontramos con este formulario, ¿cierto? Este es el proyecto pues que ya está funcional. Entonces, vamos a tomar este formulario, lo vamos a copiar y vamos a ir a nuestro proyecto que sí es en la secuencia el que llevamos hasta el día de hoy. Vamos a pegar ese formulario, ese login, es un HTML sencillamente que tiene, podemos observar acá, un botón. Este botón de tipo Submit me va a disparar un modal llamado Iniciar sesión. Y si miramos un poco más abajo, nos vamos a encontrar con ese modal, ¿cierto? Este modal en su interior tiene, bueno, el modal tiene el ID iniciar sesión, que es el que encontramos acá en este botón, que en su atributo target claramente a entender que es el que lo va a lanzar. Y en su interior este formulario, este modal tiene un formulario, ¿cierto? No tiene método post en el sentido de que este formulario mm, va a ser simplemente inicio de sesión, no va a escribir datos en la API, por eso el post no es necesario, simplemente va a enviar, va a capturar un usuario y una contraseña y va posteriormente a autenticarlo, ¿no? A revisar si ese usuario y esa contraseña escritas en ese formulario realmente están en la base de datos, mediante la API poderlo verificar. Bueno, yo tengo acá, ya alcancé a escribir JSON Server, JSON puerto 4000. Vamos a dar inicio. Ahí están nuestros dos URLs que el JSON Server REST API nos comparte. Y lo que les decía, lancemos este formulario y como podemos observar, no tiene estilos por ahora, ya los vamos a tener, pero aquí está el botoncito en cuestión que necesitamos. Si le damos clic, efectivamente, él nos lanza ese formulario de iniciar sesión mediante el atributo target que este botón tiene preasignado como lo vimos ahorita en el código. Entonces ya tenemos nuestro formulario, pero efectivamente si vemos este archivito, tiene en su, en un atributo link una hoja de estilos que, valga la redundancia, esteriliza pues todo ese HTML. Entonces vamos a traerlo de nuestro proyecto,
es este que está acá, lo vamos a copiar. Importante que en el background de esta página, login, hay esta imagen de fondo, ¿no? Ya ahorita la vamos a actualizar. Entonces, por ahora simplemente voy a copiar este archivito de hoja de estilos y vamos a igualmente a pegarla en la carpeta asignada para esa hoja de estilos. Ya tenemos aquí nuestro código que hace referencia y especifica traer una imagen llamada fondo de la carpeta imagen que por ahora no está. Entonces, por lo tanto, nuevamente vamos a venir aquí y la vamos a traer. Aquí la tenemos, es esta. Esta va a ser el background de nuestra página de inicio de sesión. Vamos a copiar esta imagen y vamos a ir a nuestra carpetica respectiva de imágenes y la pegamos allí. Por lo tanto, si venimos acá, nos encontramos de que ya tenemos con estilos nuestra página de inicio de sesión. Y efectivamente, de igual manera, nuestro modal que en su interior lo compone un formulario, igualmente ha recibido todos estos estilos que la hoja de estilos le ha suministrado. Lo que necesitamos ahora es, esta página es pública, ¿cierto? Esa página, pues se supone, haciendo la analogía, pues es pública, cualquier visitante podría venir acá, pero es solo cuando ese usuario escribe datos que están en la base de datos en la API, que recibe los permisos necesarios para poder entrar a esa área privada, que es ya donde están nuestros campers listados en esa tabla, que es el proyecto que hemos estado llevando a cabo desde hace algunos días. Entonces, simplemente mediante este mecanismo de autenticación, pasar de esta área pública a el área privada. Y eso es lo que vamos a intentar a continuación hacer. Entonces ya tenemos nuestro formulario con los estilos respectivos. Aquí lo tenemos. Importante que, como podemos observar, este formulario tiene un módulo que es un archivito de JavaScript, el cual por ahora no existe, ¿cierto? Si vemos acá, pues no existe. Entonces lo vamos a traer igualmente de nuestro proyecto. Es este que tenemos acá y es el encargado de realmente hacer todo el proceso de verificación y de autenticación a ese usuario que intenta dar inicio de sesión en nuestra aplicación. Entonces vamos a pegar este módulo. Él importa una función que previamente desde la API REST ha sido exportada. Entonces, esta función se la trae de esta ubicación física y luego vienen unos selectores. Acá este selector es del formulario y luego mediante un escuchador de eventos, que es más exactamente el evento on click, reacciona con esta función, la cual, como su nombre lo indica, valida ese login. Se captura el evento, se hace un prevent default y nuevamente dos selectores entran en escena. El selector de usuario, el cual lee el ID en el HTML del usuario, es decir, lee a estos datos, a input user y a input passport, ¿cierto? Que son los dos IDs y son los que vemos acá, input user and input passport. Pero más exactamente, a través de la sintaxis de punto, se captura el valor de ese selector, de ese ID y se guarda en estas variables, en estas constantes como selectores. Luego se crea este objeto y como atributos de objeto se le pasan
estas, bueno, aquí realmente son llave valor, pero recordemos por el principio de Literal Object Enhancement, cuando en la pareja llave valor, el valor es igual a la llave, entonces no es necesario colocarle user, dos puntos y nuevamente user y lo mismo, password, dos puntos, password, porque se sabe que como se llaman igual, o sea, este selector, esta variable user se llama igual que la llave user, entonces JavaScript dice, ¿sabes qué? No es necesario, simplemente eh, referencia los values y yo entiendo que, perdón, las llaves y yo entiendo que como valor, pues tienes estos selectores que están apuntando a esos inputs del formulario. Posteriormente, ahí sí llamamos a una función buscador y le pasamos este objeto como argumento. Esa función continuamente la definimos, la declaramos acá y es una función asíncrona, ¿cierto? Recibe como parámetro ese objeto, entonces mediante una sentencia de control se valida si trae datos ese objeto y si es verdadero, llama de manera con async await a esta función que importamos acá, ¿no? A getUser, aquí sí la referenciamos y mediante este await se hace una pausa en el código para que llevado a cabo ese descargue del servidor de sus usuarios, pues el código continúa normal. Esta función es importada ¿de dónde? De la API. Todavía no la hemos importado, entonces vamos a hacerlo. Vamos a venir acá a nuestro proyecto ya terminado y sabemos que aquí tenemos a esa función getUser que nos va a hacer una autenticación muy sencilla, muy práctica, pero pues relevante y reveladora para lo que llevamos en cuestión. Entonces, esta función es exportada y simplemente es nuevamente una async await en una arrow function envuelto en un try catch. En la parte del try hacemos esos dos await a la URL para garantizar que hubo conectividad con el recurso. El servidor va a contestar con un response un estado que el cual se espera sea 200, que es el valor del estado cuando efectivamente el recurso compartido por la API ha sido encontrado, pero de nada sirve que se contacte ese recurso si luego pues no se consume, si luego no se lee. Entonces es aquí en esta variable user donde nuevamente se pone una pausa y ya en formato JSON se hace lectura, se hace consumo de ese JSON que la API está exponiendo y finalmente se retornan esos usuarios. Entonces, nuevamente, desde la función en cuestión, que es login, se reciben esos usuarios y se almacenan en esta constante usuarios, a la cual le aplicamos un for each, un ciclo repetitivo, y en su interior de ese ciclo repetitivo se procede a llevar a cabo una sentencia de control, la cual nos va a evaluar que si el usuario de esa iteración, de ese for each en ese momento, es igual al usuario que se digitó en el formulario, eh, en el input del formulario como tal. E igualmente, si el password de ese usuario, de esa iteración en ese instante, es exactamente igual al password que se digitó en el formulario, en caso tal, quiere decir que sí, esa persona hace parte de esa base de datos en lo que a usuario se refiere, por lo tanto, se le concede el permiso mediante un redireccionamiento a la página index.html, que es en este contexto la página privada, ¿cierto? Entonces se logra abrir las puertas desde esa parte pública para que el usuario entre a esa área privada.
Entonces ya tenemos acá nuestro código. Revisemos acá si nos hace falta algo. Ya tenemos acá el usuario. Ah, claro, la URL. Traigámosla nuevamente. Aquí tenemos una URL que ya es de los usuarios. Vamos a traerla y la referenciamos, puede ser en este lugar, que es la que estamos referenciando acá al fetch, ¿no? Se la pasamos como argumento de la ubicación de ese recurso, la URL de usuarios. Entonces ahí ya la podemos referenciar. Él devuelve, este módulo de login es quien la recibe y hace la respectiva evaluación y posteriormente la concesión de permisos. Entonces, en ese orden de ideas, creo que ya estaría todo. Entonces, vamos a revisar en este JSON. Tenemos a todos los campers, pero aquí, bueno, eso sí yo me adelanté, coloqué este nuevo array, que es un nuevo elemento de mi objeto JSON. Este array se llama usuarios y simplemente es un array con varios elementos, por ahora solo tiene uno, y es el usuario o la usuaria llamada Mariana que tiene como password 1234. Por supuesto que se podría ver desde la interfaz llevado a cabo ese registro de usuarios para luego sí iniciar sesión, haciendo referencia al mismo, pero bueno, en el video solo se va a enfocar en la parte del inicio de sesión. Entonces vamos a venir acá, vamos a decirle esos mismos datos Mariana y le decimos 1, 2, 3, 4. Entramos y efectivamente desde esa área pública, como es un formulario login que cualquiera puede ver, gracias a la confirmación de credenciales, se ha dado lugar a que acceda a esta área privada en donde ya están pues, todos los campers en cuestión. Entonces, mis estimados campers y amigos, era simplemente este videíto que queríamos compartir dando una demostración de un proceso de inicio de sesión, de autenticación, de logueo, muy sencilla, muy práctica, repito, no tiene mecanismos de seguridad elevados ni políticas de seguridad de alto nivel, sino es simplemente una demostración como tal muy práctica. Igualmente, sobre todo porque en pasados días, y es por eso que esta semana pues no se han vuelto a subir material, se hizo una prueba de selección para los campers, entonces ustedes la pueden leer acá, la pueden especificar, pero básicamente es una base de datos, o más exactamente, un objeto JSON con una serie de elementos, más exactamente colecciones o arrays, simulando una base de datos relacional, ¿cierto? Porque tiene estas colecciones equivalentes a las tablas de una base de datos relacional. De hecho, en el mismo color se hace esa relación entre la llave primaria de la tabla padre con la llave foránea en la tabla hija. Por ejemplo, una categoría tiene muchos productos, pero un producto pertenece a una categoría. Entonces, ID es la llave primaria en categorías y categoría ID es la llave foránea que tiene el mismo valor de la primaria, pero es foránea porque está en la colección o tabla hija en calidad de foránea. Entonces, de esa manera uno relaciona todos ellos. Entonces, esto les comento que lo vamos a abordar nuevamente, pero ya desde un lenguaje del backend, del lado del servidor, y desde una base de datos como tal. Entonces yo los invito a los que quieran, pues pueden llevar a cabo la prueba, pueden realizarla. Ah, bueno, aquí sí hay un registro que ya lo vimos cuando abordamos el método HTTP POST. Pues ahí tuvimos que hacer un registro, por eso en este video solo nos encargamos del login. Y acá nuevamente sí estaba el login.
Entonces la prueba, como les digo, la vamos a abordar ya desde un lenguaje del lado del backend. A partir de la semana entrante, si Dios lo permite, ya vamos a dar inicio a esta nueva tecnología del lado del servidor. Entonces estén muy pendientes porque se vienen grandes eventos de conocimiento, vamos a abordar nuevos temas y no siendo más, chicos, bueno, les quiero dar las gracias. Campus está trayendo este material para ustedes. Si no es diariamente, es muy frecuente. Muy agradecidos por estos ya 122 suscriptores que en menos de un mes o 2 meses cumple el canal. Ya contamos y muy agradecidos por todas las consultas. Aquí, por ejemplo, 408 vistas a este mismo video. Les motivamos para que sigan pendientes y muy conectados y puedan estar recibiendo esta información muy valiosa y material tecnológico selecto que Campus Lands trae para todos ustedes, estimados amigos y campers. No siendo más, descansen y que Dios les bendiga a todos ustedes.